y es el veto parcial que el presidente de la República le dio a la ley de aborto por violación. Y quisiera tomar contacto con Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, quien pues ha estado liderando justamente estas reformas dentro de la Asamblea Nacional. Joana, buenos días, bienvenida a Visionarias, y cuál es su reacción frente a la decisión del presidente de vetar parcialmente esta normativa. Muy buenos días, Janet. Gracias a Visionarias por este espacio, la oportunidad de compartir con ustedes, y también envío un saludo a todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Siempre hablamos de un veto por parte del presidente. Tenía opciones, tanto un veto total, parcial o por inconstitucionalidad. Lamentablemente, este es un veto que responde a sus dogmas, a sus criterios religiosos y no un criterio legal, ni que se ajuste a la realidad de nuestro país. Y lo podemos ver claramente cuando incluso en su veto incorpora que se determina quién es el violador, va a ser él el quien va a cubrir los costos o los gastos de la interrupción del embarazo. Cuando determina que los requisitos van a ser una denuncia, una declaración juramentada por parte de la víctima. Son situaciones en las que se incorporan barreras y limitantes, y que incluso en su comunicado, alejado de todo conocimiento legal, manifiesta de que está logrando esa igualdad entre niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad y de comunidades indígenas, al colocar el plazo de 12 semanas para todos, desconociendo que existe incluso una discriminación afirmativa, que existen las acciones afirmativas por parte de la ley y que están reconocidas incluso en la Constitución. Desconoce que la realidad entre niñas, mujeres, en la realidad, comunidades indígenas, son totalmente distintas, y que por eso se realizó este proyecto con esta diferenciación en plazos. Joana, simplemente para aportar a la discusión y poder entender las decisiones que toman los políticos en este caso, 12 semanas es un promedio, digamos, un tiempo promedio que tienen gran parte de los países que tienen aprobada esta normativa. Desde ese punto de vista, de lo que teníamos, creo que considero que es un avance, no es lo ideal para algunos grupos feministas, pero pues es un avance y no se lo puede desconocer. No sé qué piensa usted. Bueno, hay que hacer una diferenciación entre los plazos en los países por aborto libre y en los abortos por violación. Cuando días después nosotros estábamos aprobando en nuestro país aborto por violación con semana de plazos de 12 semanas y excepción 18 semanas, Colombia aprobaba aborto libre con un plazo de 24 semanas. Hay que entender que en los países en los que están mucho más avanzados justamente en este tema y que ya han legislado, colocan plazos de 12 semanas cuando la excepcionalidad es justamente el plazo, porque es un aborto libre. Pero cuando hablamos de aborto por violación, incluso no se incorpora plazos y depende muchísimo de un criterio médico. Obviamente las realidades son distintas según los países, pero no podemos hablar que la realidad común es 12 semanas cuando están hablando en esos países ya de un aborto libre, o sea, sin que medie un tipo de violencia sexual sobre las víctimas. Otro punto que se ha puesto en el veto es el tema de que se necesita una denuncia contra el violador, y usted acaba de mencionar también que ese violador pues debería cubrir los costos de ese aborto, eso tomando en cuenta si es que ese proceso se da rápidamente y se determina que fue el causante de esa agresión, de ese delito. Pero por otro lado también durante el proceso se cuestionó que no había como una garantía o una seguridad, no sé cómo determinar, no tengo el término exacto en este momento, de que esta alternativa sea utilizada únicamente para casos de violación y no se aplique como una alternativa de casos de aborto generalizado. Entonces, en ese sentido, tal vez a eso está apelando el presidente de la República, a que sea únicamente en casos de violación, y para ello tiene que haber un violador de por medio que esté procesado, por lo menos. Bueno, no en todos los casos, lamentablemente, las víctimas van a conocer quién es su victimario, porque obviamente muchas de ellas o son en la oscuridad o no lo reconocen, o obviamente también pueden haber un proceso en el que han sido drogadas. Entonces son muchas las causas y son muchos los modos, lamentablemente, en el que actualmente somos violentadas. Ahora, nosotros sí incorporábamos
el tema de la denuncia, pero el peso de la denuncia no recaía sobre la víctima, sino en el Ministerio de Salud Pública. Toda víctima que iba a realizarse una interrupción del embarazo a través del Ministerio de Salud Pública, ellos tenían la obligación de, a través de un formulario, la información y poner en conocimiento a la Fiscalía sobre este delito, y obviamente con plena concordancia con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal del deber de denunciar que tenemos todos los ciudadanos cuando tenemos conocimiento de un delito. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el concepto errado que tiene el presidente Guillermo Lasso y su equipo de asesores, en el que pretenden que una niña, una mujer, un adolescente que ha pasado por un cuadro de violencia tenga que exponerse a un sistema de justicia revictimizante que tenemos en nuestro país, y que incluso con escasez de fiscalías y de fiscales, la víctima tenga que ir primero a la fiscalía a contar todo el proceso que ha vivido, a colocar la denuncia, hacerse exámenes en la fiscalía y luego tenga que dirigirse a un Ministerio de Salud Pública, a un hospital, subcentro, nuevamente a contar su historia, nuevamente a pasar un proceso de revisión que tiene que hacer el médico al momento de realizar la interrupción del embarazo, y nuevamente revivir todos esos recuerdos. Eso es lo que queríamos evitar, este proceso de revictimización hacia la víctima, que es lo que nosotros colocábamos en nuestro proyecto de ley que fue aprobado, que la víctima puede ir a la fiscalía, sí, pero no es un requisito obligatorio, que la víctima puede ir al Ministerio de Salud Pública acompañado de un equipo multidisciplinario, trabajadora social, psicólogo, médico. Obviamente ellos van a recoger toda esta información en un formulario y en el plazo de 24 horas van a tener que poner en conocimiento de la fiscalía una noticia del delito como una denuncia. Tienen el mismo peso y la misma obligación por parte de la Fiscalía de comenzar con el procedimiento de investigación, de instrucción fiscal, todo el procedimiento que está normado en la ley para poder exigir y tener las pruebas suficientes para exigirle al tribunal o al juez en su momento una sanción, o obviamente medidas también para la persona que está denunciada. Es un proceso mucho más alivianado del que nosotros proponíamos en la ley, y el de que solamente las que fueron violadas van a realizar su interrupción, sí, porque la víctima que va a un Ministerio de Salud Pública sabía en todo momento que el delito que ella sufrió va a ser puesto en conocimiento de la Fiscalía. Jamás nosotros nos pasábamos por alto este proceso, pero el no entender estas realidades, incluso el miedo, el temor que tienen las víctimas, y que incluso el sistema de justicia en nuestro país, es desconocer la realidad, es no saber lo que está pasando, es ni siquiera conocer en qué condiciones está recibiendo un país, y con eso legislar desde privilegios, desde dogmas religiosos. Así que es falso que nosotros estamos dejando libres a los violadores. Incluso esa ley es para víctimas de violencia sexual. En el CODIP se encuentra tipificado el delito de violación. La Fiscalía, como los jueces, como la Corte, tienen sus deberes, sus competencias, atribuciones muy bien establecidas en la ley, y ya un proceso de encontrar el culpable o de obviamente darle también una sanción, una pena privativa de libertad, depende del proceso que ellos lo lleven en cada una de las instancias. La víctima no es culpable, lamentablemente la víctima es otra víctima más del sistema de justicia, que incluso nos revictimiza, que incluso muchas de ellas, cansadas de un proceso tan largo y de no ser escuchadas, abandonan esos procesos por encontrar una sanción para su victimario. Claro, y como le digo, simplemente para poder comprender que cómo se ha interpretado y por qué y cómo se ha llegado a este veto. Lo que dijo el presidente de la República es que su decisión está absolutamente ajustada, dijo él, a la Constitución, y la Constitución también prevé la protección del no nacido. Entonces debe haber un proceso en donde se compruebe, digo yo, donde se compruebe que hubo una violación y que por esa razón entonces se elimina ese derecho que tiene ese no nacido a nacer. Entonces me imagino que por ahí va también esa insistencia en que debe comprobarse que hubo una violación para quitarle, digamos, ese derecho a vivir a esta criatura. Janet, ¿usted conoce cuánto duran los procedimientos para poder tener una sentencia ejecutoriada por un acto de violación? Tendríamos que esperar siquiera 5 años, siquiera si es que el sistema de justicia termina por el proceso solicitando una pena o una sanción contra el que ha sido denunciado. Esa es la realidad lamentable que tenemos,
en nuestro país con la justicia y decir, comprobar. ¿Qué depende para ustedes que se haya comprobado una violación? ¿Que existe una denuncia? Teníamos una noticia del delito que es similar. ¿O que quieren? Una sentencia ejecutoriada para que cuando la víctima ya tenga a su hijo 5 o 10 años podamos recién decir que tiene derecho a tomar una decisión sobre su cuerpo. No Claro, solamente es el pero derecho, yo creo, Joana, no creo que está sujeto lo uno a lo otro. Yo creo que lo que finalmente se juega es la despenalización, ¿sí? Eso es lo que está en juego y por eso es importante que haya un proceso. Finalmente, ahorita la mujer puede tomar esa decisión y no ser procesada. Eso está decidido por la Corte Constitucional, pero eso tampoco quiere decir que puede acudir a esta figura del aborto por violación sin que haya sido víctima de una violación. Es decir, volvemos a evitar el abuso de esta figura. Entonces sí, probablemente nuestra justicia se demore 5, 10, 8, no sé cuántos años, lo que usualmente se demora, sí, pero al final se podría definir si hubo o no hubo una violación y si esa mujer tiene o no tiene que ser sometida a un proceso por haber atentado contra la vida de uno nacido. Yo lo entiendo de esa claro, manera. No sé usted por eso cómo lo ve. tema muy subjetivo porque para algunos basta con una denuncia, para otros basta con un examen médico legal, para otros basta con un proceso en el que esté claramente identificado el violador. Para mí basta con la palabra de la mujer, con el proceso que ella va a tener que llevar justamente y el principio de buena fe. Y es que la sociedad siempre nos ha juzgado y la sociedad no nos cree. Cuando decimos que fuimos víctimas de violencia sexual, lo primero que hacen es preguntarnos si no estábamos tomadas, si estábamos solas, si estábamos o cómo estábamos vestidas, de si ejercimos o no ejercimos fuerza para evitar haber sido violentadas, o si quizás tuvimos la culpa. En muchos hogares, las madres de familia les echan la culpa a las víctimas de violencia sexual de haber sido ellas las que buscaron esta relación sexual, como las consideran ellas cuando es un abuso y es una violación. Así que para mí, entrar a un tema de probar que fue violada es muy subjetivo porque para muchas personas el probar que fue violada va a cambiar. Para ellas incluso algunas querían una sentencia ya pensando que la justicia en nuestro país es denuncia y el día siguiente ya tienes una sentencia con el violador. Entonces, esos, el entrar a detallarlo de esa forma, o incluso para el presidente, el comprobar que fue violada es tener una declaración juramentada por parte de la víctima. Entonces, esos temas creo que no deben ajustarse a lo que nosotros creemos, sino a lo que en la práctica y en la realidad se vive. Por eso era tan importante el tema de no darle un peso a la víctima de la denuncia, ella de forma personal, de forma obligatoria, sino a través de un equipo multidisciplinario, a través de la coordinación entre instituciones que debe existir en nuestro país, la coordinación entre la Fiscalía y el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, para el presidente no basta la palabra de la víctima, no basta incluso que la víctima vaya a un sistema de salud pública sabiendo de que toda esa información que dé va a ser colocada en la Fiscalía General del Estado. Para él necesita o una declaración juramentada, que me parece demasiado incluso inhumano para nosotras, que siempre tenemos que ser juzgadas cuando contamos nuestra historia, y lo vivíamos justamente ayer cuando contaba la historia de dos niñas que han sido abusadas por parte de su entrenador en la Federación de Guayas, y que quienes estaban encargados de protegerlas decían que no podían creer solamente en ellas y que también había otra parte sobre el principio de inocencia. Esas son las realidades que vivimos en nuestro país. Por lo tanto, a mí se me parece que este veto sobrepasa incluso a las víctimas y que no las vuelve a poner en el centro de debate cuando tenemos que pensar primero en ellas, en lo que viven, en su realidad, en el dolor, en el sufrimiento, en el evento traumático que han pasado, y tratar de darles las mejores condiciones para cuando ellas decidan tomar esta decisión, tengan un procedimiento que no las revictimice. No solamente es no ser criminalizadas, es no ser revictimizadas, es que este proceso se dé en una condición digna. No podemos nosotros decir, bueno, nos han salvado de la cárcel y vengan y hagan sobre nosotros lo que sea con tal de que yo tenga acceso a una interrupción del embarazo. No se trata de eso, la ley siempre tiene que ser justa, la ley debe ser acorde al país en el que está rigiendo. Si no es así, simplemente es letra muerta en un papel que fue aprobada con el voto de no sé cuántos asambleístas y que en la práctica no va a funcionar. Claro, pero volviendo al tema, como usted dice, tiene que ser una cosa justa y están aquí
de intermedio los derechos también que constitucionalmente los tiene la criatura, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues se puede entender que debe haber un proceso, pero como usted dice, tiene que ser un proceso que no revictimice a la víctima y que sea justo para todas las partes. En todo caso, esta es la decisión que está tomada. Hay otros puntos que quizá por tiempo no los vamos a poder analizar, pero yo quisiera saber cuál va a ser la posición, no sé si su posición o la posición ya de la Asamblea Nacional frente a este veto. ¿Lo van a aprobar o se va a rechazar totalmente, se devuelve y esto queda ya otra vez en cero? No sé cuál es la visión que tiene en este momento usted o los asambleístas en general. Bueno, hay dos escenarios. Del comunicado y lo que yo he podido revisar de este veto a la ley, el presidente Guillermo Lasso topa temas de constitucionalidad, pero la Asamblea no puede revisarlos aquellos, porque o puede ser un veto total, un veto parcial o un veto por inconstitucionalidad, cuando obviamente topa esos temas, de si es constitucional o no cierto artículo o cierta palabra o cierta parte de esa ley. Si el presidente ha topado temas de vicios de inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional no puede conocerlo y debe enviarlo a la Corte. Y eso es uno de los escenarios. Obviamente hay que analizar el tema, es una de las posibilidades que se abren. Ahora existe el veto parcial. Si no topa temas constitucionales, la Comisión de Justicia va a tener que realizar un informe no vinculante en qué artículos va a allanarse y en qué artículos va a ratificarse. Si va a allanarse, obviamente necesita una mayoría de 70 votos, pero si va a ratificarse en el texto que hemos enviado, vamos a necesitar 92 votos, que es un escenario muy complejo en relación con lo que se aprobó este proyecto de ley. No creo que sea imposible, vamos a tener que colocar todos nuestros esfuerzos como lo hemos hecho. Esperemos que esos temas importantes en los cuales hemos tomado una decisión por el bien de las víctimas podamos ratificarnos en el texto. Es complicado, pero bueno, creo que incluso el aprobar un proyecto de ley de interrupción del embarazo en el escenario que muchos no contemplaban tener los apoyos suficientes, los tuvimos y vamos a trabajar con el mismo énfasis y dedicación y fuerza que le hicimos al inicio de este proyecto de ley para que la Asamblea pueda hacer lo justo y también las víctimas de violencia sexual puedan estar en el centro de debate y tengan un procedimiento que no atente más a su dignidad. Pero ahora usted, ya a título personal, una ratificación en el texto, y si no se consiguen los votos, como usted dice, está muy complicado, no va a ser tan fácil, podría volver a cero esto, de lo que se puede haber avanzado a cero. No sé si es que la posibilidad está allí o usted a título personal estaría abierta a la posibilidad de allanarse si no va a conseguir los 92 votos que necesita para ratificarse. Claro, es que si la moción de ratificarse no consigue los votos, los 92 votos, se entiende que la Asamblea Nacional se ha llenado en esos artículos. Eso es lo que cabe. Como no pasa esa moción, prácticamente nosotros estaríamos allanándonos al resto de artículos y es el escenario lastimoso que se va a vivir, pero vamos a intentarlo. El informe esperemos que salga de forma clara, la Asamblea va a tener la última palabra, pero si la votación es allanarse, ratificarse, y no alcanzar los votos, lo consiguiente sería que nos hemos allanado al veto del presidente. Perfecto, Joana, muchísimas gracias por este contacto con Visionarias. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con este veto que ya ha enviado el presidente de la República, ver cómo lo analiza la Asamblea Nacional y en qué termina esta decisión. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias a usted, Janet, siempre un placer. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias a ustedes también por estar pendientes de las entrevistas aquí en Visionarias. A lo largo del día estaremos reportando las noticias del país y del mundo y mañana los espero con más entrevistas.